La cámara de energía oscura se diseñó para observar los confines más lejanos del universo. Pero como puede observar una gran porción del cielo, también nos permite encontrar objetos mucho más cercanos a casa. Al dejar la Tierra atrás, podemos ver las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero nuestro sistema solar incluye muchos otros objetos, no solo planetas. Los astrónomos han usado la cámara de energía oscura para encontrar numerosos cuerpos pequeños y helados en los confines del sistema solar. Hemos rastreado miles de estos objetos, los cuales residen lejos del Sol, más allá del planeta más distante, Neptuno. Ellos conforman el cinturón de Kuiper. Hace 1.000 millones de años, todo lo que vemos aquí probablemente giraba en un mismo plano. Pero la gravedad de los planetas gigantes desplazó los ligeros objetos del cinturón de Kuiper a órbitas diferentes, que ahora viajan muy por encima o por debajo del plano de las órbitas de los planetas. Cada pequeño mundo helado que descubrimos nos ayuda a contestar preguntas sobre la historia de nuestro sistema solar. ¿Cómo se veía hace 1.000 millones de años cuando los planetas se estaban formando? No podemos regresar en el tiempo, pero sí podemos observar otros sistemas planetarios en proceso de formación. La luz detectada por JPI muestra lo que sucede cuando se forman planetas alrededor de estrellas cercanas. Podemos imaginar que viajamos a un lugar así, tan lejano que la luz demora más de 60 años en alcanzarnos. Esta estrella es mucho más masiva y más brillante que el Sol. La estrella y su sistema planetario tienen menos de 30 millones de años de edad. Simples bebés en comparación con nuestro maduro sistema solar. El polvo y los escombros forman un disco alrededor de la estrella. Algunos objetos diminutos de este disco terminarán como nuestro cinturón de Kuiper, cuerpos helados al borde del sistema. JPI nos permite asomarnos al centro del disco. Los astrónomos luego usan computadores y las leyes de la física para simular lo que podría estar pasando. Hemos descubierto un planeta gigante, más de una docena de veces más masivo que Júpiter, cuya gravedad ha convertido al disco de polvo en una espiral distorsionada. ¿Podría haber ocurrido algo similar en nuestro sistema solar hace miles de millones de años? ALMA ha revolucionado nuestra visión del universo al permitirnos dar un vistazo de cerca a los sistemas planetarios jóvenes. Aquí no solo estamos viendo los restos de formación planetaria, sino el disco de material en sí de donde se forman planetas. Esta es la imagen obtenida por ALMA de PDS-70, una estrella muy joven, de menos de 10 millones de años. Su disco de restos parece ser un anillo de polvo alrededor de la estrella, con un gran espacio donde al menos un planeta como Júpiter se está formando. Ese planeta tiene su propio disco pequeño, donde se podrían estar formando lunas. Aquí podemos ver los resultados de una simulación por computadora, la cual podemos comparar con datos de ALMA y de otros telescopios para ayudar a los astrónomos a entender cómo crecen los planetas. Quizás nuestro sistema solar se veía así hace miles de millones de años, una familia de planetas tomando forma.